Espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, que la estén pasando muy bien. Y bueno, nada más a cabina tengo la duda de preguntar si ya estamos en Facebook también, porque eso se me pasó a preguntar. ¿Estamos ahorita en Facebook desde cabina o no? Nada más para saludar a nuestros amigos que están también en Facebook. Estoy aquí batallando como siempre, pero espero que tú tengas tu papel y tu lápiz y tus sagradas escrituras, porque estaba yo reflexionando en el Evangelio de esta mañana y revisando un poco la tradición y revisando un poco las Sagradas Escrituras. Hay unos datos muy bonitos e interesantes que podemos nosotros retomar para la reflexión de esta mañana de las dos lecturas. Este momento en donde quizás es uno de los momentos donde muchos, el hombre actual, tú que me estás escuchando, podemos estar pasando, ¿no? El cuestionamiento, la persecución, los problemas y de pronto quizás la duda. ¿Qué palabras tan fuertes vemos ahí cuando dicen, bueno, que allá en Egipto no había tumbas como para que nos dejaras ahí? ¿Qué cuestionamientos tan fuertes le hace la comunidad a Moisés? ¿Y cuál fue la actitud de Moisés? Pero por otro lado, tenemos a Jonás. Bueno, pues hoy trataremos de conectar estas dos lecturas y veremos la diferencia entre lo que es el signo de Jonás y lo que es el síndrome de Jonás. Así que, bueno, pues acompáñame y espero que te quedes conmigo. Mira, ay, por fin pude tener la imagen. No sé si ustedes me la puedan compartir allá en cabina en Facebook. Estaría fabuloso porque aquí mi computadora en este momento no tiene antojo de trabajar. Pero nosotros vamos a empezar a reflexionar. Hoy en el Evangelio encontramos la lectura en la primera de lectura, Éxodo, en el capítulo 14, a partir del versículo 5. Yo quiero detenerme, si tú me lo permites, en 3 puntos de la primera lectura. Por ejemplo, aquel que dedica el versículo 11. El contexto es de que cuando los israelitas vieron que los egipcios iban a marchar tras ellos y los egipcios con toda su armadura, con todos sus caballos, con todos sus hombres, pues obviamente tuvieron miedo. Y en ese momento, entonces, clamaron a Yahvé y le dijeron a Moisés, en el versículo 11 está, ¿acaso no había tumbas de Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz. Queremos servir a los egipcios porque es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto.
Qué fuertes cuestionamientos. Es mejor ser esclavos que buscar la libertad cuando veo en riesgo la vida. En la esclavitud, ellos también estaban en riesgo, pero dicen, ¿para qué me sacas a morir aquí si aquí puedo morir? ¿Acaso no hay tumbas? ¿No había tumbas en Egipto que me traes a morir en el desierto? Interesantísimas son estas frases. Entonces, en esta lectura, la respuesta, los egipcios persiguen y los alcanzan y llegan a los pantanos que van a prolongarse hasta el Mar Rojo. Ahí va a suceder una liberación muy grande. Dios les va a abrir un camino a ese pueblo para salvarlo, mientras que los enemigos se ahogarán, se quedarán atrás. Cuando el pueblo hace estos cuestionamientos, Moisés le contesta, no se asusten, permanezcan firmes y verán la manera en la que Dios los va a salvar. Miren a los egipcios que nunca más los volverán a ver. Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente lo mirarán. En el Evangelio de este día nos encontramos este pasaje de Jonás, ¿no? Este pasaje en donde además se piden signos al Señor. Bueno, y no de lo que está hablando Moisés es un signo, pero en ocasiones estos signos y esa obra de Dios viene en momentos menos esperados, justamente en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos donde parece que todos nos persiguen, que nos atacan, en esos momentos grandes donde la capacidad humana natural sería el temor, Dios va a obrar. Va a obrar por sus fieles, va a obrar por sus servidores, va a escuchar a que le clama, va a atender al pueblo humilde. Dios va a obrar. Quizás esta imagen del Dios poderoso que es capaz de abrir el Mar Rojo y de liberar a todo el pueblo haciéndolo pasar y salir sanos y salvos, era justamente la imagen de ese Dios que el pueblo esperaba. No un Dios que naciera en la pobreza de un pesebre, sino un Dios poderoso que desde el principio mostrara su omnipotencia. Pero el pueblo, por razones naturales, no sabe la historia, va conociendo a Dios. Además, es un pueblo oprimido, es un pueblo que está sufriendo pues la esclavitud, no anhela la libertad, no la tiene, en fin, bajo sus propias circunstancias, es un pueblo que en sí vive en temor. Y ahora que encima de todo lo que implica el peregrinar en el desierto, ha de ver que los faraones, que los egipcios los van a atacar, teniéndolo todo, pues si tú ves que el ejército viene completo, tú dices, aquí voy a morir, ¿cierto? No creyeron en Dios. Se les olvidó que Dios y la voluntad de Dios estaba ahí para ellos, o quizás no lo conocían lo suficiente. No se asusten. Esta palabra que constantemente vemos en el Nuevo Testamento, pero que a lo largo de las Sagradas Escrituras Dios le sigue diciendo al hombre de ayer y al hombre de hoy. No te espantes, no te asustes, todo va a estar bien. Permanezcan firmes. Pero todavía más fuerte es cuando dice Yahvé a Moisés,
¿por qué me clamas? ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha. En otras palabras, ¿por qué se detienen? ¿Por qué se paralizan por el temor? Sigan su camino. Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen en seco por medio del mar. Yo, mientras tanto, endureceré el corazón de los egipcios para que salgan en persecución de ustedes y me haré famoso a costa del faraón y de todo su ejército y de sus carros y de su caballería. Entonces Egipto conocerá que yo soy Yahvé. En medio de las tormentas, de los peores momentos, es cuando el Señor sale a mostrar su omnipotencia. Y eso que parece muy malo, Dios, gracias a ellos, dice, me haré famoso, porque van a conocer quién es Yahvé. A los que los persiguen serán perseguidos, pero ustedes pasarán sanos y salvos. Y en ese momento, el líder, que es Moisés, que es la cabeza, que es el pastor de ese rebaño, les dice, diles que sigan, pero tú levanta tu bastón. El hombre por naturaleza no se espanten y sigan firmes. Es una expresión actual que al hombre que por naturaleza tiene muchos miedos y que en ocasiones el mismo temor le hace paralizarse entre sus circunstancias y preferir lo conocido, aunque quede en lo perdido, que arriesgarse en la búsqueda de una mayor dignidad o de una mayor libertad. Ellos están ofrendando la posibilidad de la libertad con sus cuestionamientos. ¿Para qué nos sacas? ¿Por qué nos traes a morir en el desierto? Todo paso nuevo, toda transición, toda mudanza implica un riesgo. Pero es tal la necesidad de seguridad del hombre que aunque en donde está tuviera el mismo riesgo y supiera que también va a morir, que también puede padecer de sed y de hambre porque es un pueblo oprimido y en esclavitud y todo lo que él estaba pasando, prefiere no salir de ahí. ¿Qué haría la diferencia? ¿Ir al desierto, morir de hambre o estar aquí esclavos y que también mueran de hambre? La diferencia la hacen las consecuencias, porque aquí, al vivir, al pasar las pruebas, al permanecer, ganarían su libertad. Pero aquí, al permanecer con el mismo riesgo de pasar hambre, de pasar, aún pasando todas las pruebas, seguiría siendo el pueblo oprimido y esclavo. Esta es también la actitud del hombre desalentado. Hoy en día, Moisés cree que Dios lo va a abandonar a los que lanzó por el camino para la libertad. Y él le contesta de lo visible a lo invisible. Por su fe, se pone en movimiento e interviene y obedece y levanta ese bastón. ¡Qué gran fe habrá tenido Moisés! ¡Qué gran confianza habrá tenido Moisés a pesar de haber dudado en algún segundo la posibilidad de que pudiera ser olvidado de Dios!
y esto lo llevó a ser obediente. En esta acción vemos la fe, la confianza y la obediencia, la misma que el pueblo tuvo que tomar para poder permanecer firmes y atravesar en seco, o sea que ninguna gota les mojaría, no se mojarían sus pies para llegar a la otra orilla del Mar Rojo, sanos y salvos. Quizás el desaliento que viene a nuestra vida viene a encontrar su respuesta aquí, en la fe, en la confianza y por supuesto también en la obediencia. Quizás estos hombres no se han dado cuenta de lo importante que es para ellos mantenerse firmes para alcanzar las promesas que Dios le había hecho, porque Dios siempre es fiel a sus promesas, pero necesita de un pueblo que confíe ciegamente en Él, a pesar que vea que todo está totalmente opuesto a sus circunstancias. Déjenme leerles aquí otra frase que a mí me parece muy interesante. Extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su lugar mientras los egipcios al verlo trataban de huir. Yahvé arrojó a los egipcios al mar. Aquel día Yahvé liberó a Israel del poder de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio los prodigios que Yahvé había obrado contra Egipto. El pueblo temió a Yahvé, creyó en Yahvé y en Moisés, su siervo. Hay muchas citas que nos hablan de esta actitud del Señor, la importancia de extender la mano, un signo, ¿no? Bueno, ok. Yahvé hizo soplar un viento del este. Bueno, en realidad el relato más antiguo es poco preciso. No se dice que los israelitas, literalmente hablando, atravesaron el mar, ¿no? Como tal, sino que vieron a sus perseguidores muertos en la orilla. La intervención de Dios a lo mejor pudo haber sido muy discreta, pudo haber sido de una forma de derrumbe, pudo haber sido a lo mejor en una subida repentina de las aguas, cualquiera que haya sido la intervención de Dios, lo cierto es que los egipcios que se quedaron atrás y los israelitas lograron pasar. Pero lo cierto es también de que lo vieron. Fueron testigos. ¿Qué estoy hablando? Ese signo que esperaba en el Evangelio. Cuando vemos la segunda lectura, aquí está. Dios sopló ante sus propios ojos. Aquí vemos a un Dios triunfal, a un Dios triunfalista. Aquí los hombres de Moisés desfilan muy ordenados cuando se presentan dos murallas que los protegen, murallas de agua. Por eso es
que la salida de Israel tiene mucho valor y modelo para todos aquellos que después de Moisés lucharon para levantar a sus hermanas y hacerlos hombres libres. Los que pisaron la otra orilla, sí es cierto, eran justamente los mismos de antes, que era el pueblo de Dios. Por lo que Pablo escribiría más tarde, nuestros antepasados fueron bautizados en la nube y el mar, porque este paso del Mar Rojo nos prefigura también el bautizo. Y esta lectura del Éxodo, que también si leemos el Salmo, nos habla de ese pueblo que salva, que sana. Son lecturas, una de las 7 lecturas que se lee en el momento de la Pascua. Ahora, atravesaron el agua que da muerte, gracias a Dios que estaba presente en esa nube. Y esa nube significa que Yahvé acompaña a los suyos. Y de esa forma misteriosa se sucede ese bautizo. También nosotros debemos de pasar por el mar. También nosotros debemos de confiar en esa nube, quizás invisible en nuestras vidas, pero que a través de las experiencias y el diálogo y los encuentros con el Señor, nos sigue mostrando que va caminando con nosotros, que no estamos solos, que nos está acompañando y que en virtud de esa compañía y esas promesas fieles, nos dice el Señor al hombre de hoy, no se asusten, mejor permanezcan firmes. Les dice, sigan su camino. En otras palabras, en cualquiera que sean nuestras circunstancias actuales, el hombre de hoy no puede perder de vista su meta y continuar sin que nada le detenga. Así va a llegar a la otra orilla que en tantas ocasiones hemos hablado. Ahora, pero por otro lado, dejamos atrás una existencia. Claro, toda mudanza requiere un sacrificio, algo dejas atrás, pero vas descubriendo también a través de esto un nuevo sentido de vida. Vamos descubriendo sin hacerlo solo, siendo juntos y cada vez estando juntos como una comunidad que va madurando. Y este es otro mensaje que nos encontramos en este pasaje. El pueblo camina, pero camina juntos. La iglesia camina y hay una constante invitación de caminar juntos como comunidad a través de nuestras celebraciones, las participaciones de los grupos, la Santa Misa, los grupos de oración, porque el hombre desalentado, sin la compañía o la presencia de Dios que ve a través de la compañía de sus hermanos, terminará vencido ante las circunstancias de su vida. Después de este momento, vamos a ver justamente el primer cántico que hace Moisés. Pero eso no lo vamos a reflexionar ahorita. Cuando estos hombres llegan a la otra esquina, vemos el bautizo y vemos la prefiguración también de la libertad, la liberación que este pueblo estaba esperando. Ahora, ¿qué nos dice Nínive? ¿Qué nos dice Jonás? ¿Qué vivimos nosotros? ¿El síndrome de Jonás? ¿O qué vemos nosotros? El signo de Jonás. ¿Cuál sería la diferencia entre el pasaje de hoy? ¿Lo que hace Jonás o lo que Dios representa y hace o nos enseña a través de la actitud de Jonás? De eso
Les voy a hablar unos minutitos más después de esta brevísima pausa. Si me permite, cabina, vamos a una pausa. Goyita, Blanca González, María Luisa, Celia Hernández, la güerita que nos está viendo, Enedina, Roberto Reyes, Teresita Olvera, dice, no tendrían que nadar, solo caminar y confiar en Dios. Claro, de eso estamos hablando. Yolanda Limón, buenos días. Dice Teresita, yo veo la conformidad a lo que se conoce, a lo que se tiene y a lo que se ve, y no pensar en la vida eterna y no aceptar los riesgos que se pueden tener para llegar ahí. Estoy de acuerdo contigo, aunque los riesgos sean los mismos. Ellos se quedaban como ese pueblo oprimido y maltratado, hambriento, sediento, eran esclavos, pero preferían eso a correr el riesgo. Hay veces que hay que votar por la vida con confianza y correr el riesgo si la ganancia es mayor. ¿Dónde te quedas tú? En el cuestionamiento, Señor, ¿por qué me traes a ti si estaba mejor allá? ¿Por qué me traes aquí si mira lo que dejé? Allá pude haber muerto, allá pude haberme quedado. No tenía libertad ni lo que necesitaba y quizás tampoco te conocía o te conocía menos de lo que hoy te pudiera conocer, pero, ¿sabes? Allá yo ya lo conocía. Yo creo que una de las mayores incertidumbres o de las incertidumbres que causa uno de los mayores temores al Señor justamente es la incertidumbre en sí, el no conocer, el cerrar los ojos y caminar, como lo hizo el pueblo de Israel. Vamos, salgan, ¿a dónde? A la tierra prometida, pero ¿cuál? ¿Cuántos kilómetros? ¿Dónde vamos a comer? ¿Cómo vamos a pasar el desierto? ¿Qué alimentos? Tú sal. Cuando el hombre no ve una respuesta clara a los pasos que da, entonces su vida se llena de desaliento, de frustración, de dudas, de inseguridades, de temor, hasta el pánico. Pero es ahí, en ese momento, en donde Dios quiere verte en tu fe, en tu confianza y en tu obediencia. Si estos hombres se hubieran quedado con su conformidad, a pesar de los cuestionamientos que hicieron, a pesar de las circunstancias que pasaron, seguramente no hubieran conocido la libertad, y mucho menos al Yahvé Todopoderoso, que les tomó de la mano, que estuvo con ellos siempre y que cumplió la promesa, porque el Señor siempre es fiel. No hubieran conocido la libertad. Quiero detenerme aquí antes de entrar a Jonás y a Nínive, porque de repente yo me pregunto, si nosotros no estamos viviendo en el aquí y en el ahora, al menos en este momento donde tú y yo vivimos, tal esclavitud y tal opresión, pero quizás no social, pero quizás la mayor esclavitud y la mayor opresión que nosotros conocemos es la que tenemos desde nuestro interior. Estamos esclavizados a nosotros mismos, porque mi propia inseguridad no me permite salir y luchar para buscar la libertad. No me permite romper las cadenas de la opresión si soy oprimido por mí mismo, si soy esclavo de mis propios temores e inseguridades. Señor, entonces, ¿para qué me haces conocerte? Si por un lado están las circunstancias de vida en donde nada me promete, los hombres son infieles, y por otro lado estás tú, en donde me prometes cosas que yo no puedo ver. Bueno, dije que iríamos a una pausa. Vamos a la pausa
y regresamos entonces con un poquitito más. A ver, allá en cabina, ¿están listos para hacer la pausa comercial? Mientras saludo a Blanquita, Carmen Olvera, ¿están listos para irnos a la pausa? Si me dicen, por favor. Vámonos entonces. Ok, vamos a una breve pausa. Los que están aquí en el Facebook, no te me vayas, que enseguida regreso. A lo mejor ahorita te van a poner el anuncio. No te vayas, no te muevas de ahí. Santidad. ...19 de julio, Santa Macrina. Hay un viejo dicho, según el cual detrás de todo gran hombre se halla una buena mujer. Aparentemente, esto fue cierto en la familia de Santa Macrina. La mayor de 10 hijos ayudó a educar a sus hermanos, incluyendo a San Gregorio de Niza, Basilio el Grande y San Pedro de Sebastea. Mientras sus hermanos adquirían fama, Macrina vivía tranquilamente con su madre y otras mujeres en una hacienda de Ponto. Puede parecer que Macrina se llevó la peor parte, dado que Gregorio mismo atribuye a su hermana haberle enseñado la humildad y el amor a las Escrituras. Pero como señala Milton, también sirven quienes solo están de pie y aguardan. A la mayoría de nosotros no nos gusta quedarnos de pie y aguardar. No es divertido quedar detenido en la parada de autobús de la vida, mientras todos los demás parecen desplazarse en una larga limusina. Y lo que es peor, si tomamos el autobús, nos sentimos a veces como si tuviéramos que bajarnos en la siguiente parada, mientras la gente que va en el lujoso coche se encamina hacia una gran fiesta. Si en la vida todo se redujese a esto, Santa Macrina sería tonta para algo de la fama de sus hermanos, y nosotros seríamos igual de tontos por no secuestrar un gran automóvil para nuestro propio uso. Pero los santos nos recuerdan que no aguardamos eternamente, aguardamos la eternidad. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. No estamos simplemente ahí hasta disolvernos en la nada. Incluso cuando parece como si fuéramos rápidamente hacia ninguna parte, realmente estamos acercándonos un poquito más a ese momento en que nos unimos a la fiesta celestial que nunca se acaba. ¿Me resulta difícil aguardar? ¿Qué estoy aguardando en el momento presente? Comprendo que no necesito estar haciendo algo para convertirme en alguien. Pues entonces regresamos. Vámonos entonces un poquito al signo de Jonás. Están pidiendo signos. ¿Cuántos de nosotros hoy, en vez de trabajar en nuestra confianza, en vez de trabajar en nuestra fe en Dios, simplemente queremos tener signos? Queremos que Él nos muestre quién es para poder creer. Hay una línea que habla, pues creo que en el Evangelio, permítame leer el Evangelio para poderte. Dice, algunos escribas y fariseos le dijeron, Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Y él les contestó, esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no le dará más signos que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre
del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en la tierra. Los hombres de Nínive se alcanzarán en el juicio contra esta generación y hará que la condenen, porque ellos se convierten con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantarán y harán que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más que Salomón. ¿Te das cuenta de estas dos expresiones? Aquí hay uno más que Jonás. Aquí hay uno más que Salomón. ¿Qué quiere decir eso? Que ese uno, por supuesto, es nuestro Señor y que sobrepasa todo aquello que tú pudieras imaginar y pensar, que es mayor que Salomón, que es mayor que Jonás, que es mayor que los egipcios, que es mayor. ¿Por qué no creerle? Hoy, para poder confiar en Dios, en tu vida, en medio de las persecuciones, si la existencia quizás de un mar rojo o que tú veas que ese mar rojo se te viene, creas que se te va a venir encima, serías capaz también de pedirle un signo a Dios. ¿Cuántos de nosotros no vamos al Señor midiendo su amor? Si quieres que te sirva, mira, favoréceme esto porque va a ser para la buena obra. Muéstrame que esto es tuyo. Muéstrame que tú me diriges, Señor, que yo. Pero entonces, no en esto sería nada más satisfacer la seguridad ante la necesidad que el hombre tiene de un camino certero, claro, seguro. En otras palabras, estás queriendo probar a Dios por ese yo quiero que tú me respondas con claridad, seguridad, porque no voy a dar un paso hasta no tener esa seguridad que necesito, no de una promesa, sino que yo pueda ver hacia dónde voy. A mí me parece que también puede ser una actitud muy humana, sí, en la debilidad del hombre, pero también con una limitación en la confianza y en la fe. Que sea el hombre que se ha quedado paralizado por el temor de la incertidumbre. Y entonces nos convertimos en aquellos, como Jonás. Nos vamos al interior del cetáceo y decimos, mira, aquí me quedo, porque de lo contrario, o hasta que no me muestres quién eres, no sería capaz de caminar en la incertidumbre de mi vida. Y peor, cuando las condiciones se ven adversas. A esta situación es lo que en algún momento el Papa Francisco le llamó el síndrome de Jonás. Y voy a traerte un poquito las palabras del Papa Francisco, que dio en una homilía, en una catequesis en el año 2013 sobre este evangelio. Y dice así: hay una grave enfermedad que amenaza a los cristianos en esta era, el síndrome de Jonás. Aquello que hace sentirse perfectos, limpios, como recién salidos de la tintorería, al contrario de aquellos que juzgamos pecadores y por lo tanto condenados a tener que arreglárselas por sí solos. Jesús, en cambio, recuerda que para salvarnos es necesario no el síndrome, sino el signo de Jonás, o sea, la misericordia.
Cuando nosotros vamos al Evangelio, empieza a hablar de esos fariseos, ¿no? Otra vez que se hacen presente y que en la vida de Jesús están ahí, ¿no? Cuestionando, están ahí porque no son capaces de creer, no quieren aceptar al Señor. El Señor utiliza esta expresión fuerte, generación perversa. Es una palabra, dice Papa Francisco, que casi pareciera un insulto. Es una generación perversa. Bueno, ¿cómo es posible que podamos escuchar de un corazón tan manso y humilde como el de nuestro Señor una palabra tan fuerte como el llamar a esos hijos por los cuales entregó su vida perversos? Sin embargo, él no se refería a la gente que le seguía, se refería a los fariseos, se refería a los doctores de la ley, que son los que buscan estarle poniendo a prueba, hacerle caer en una trampa. Esta gente es la que pide signos y pide pruebas. Y Jesús responde que el único signo que les dará es el signo de Jonás. Ahora, por un lado, vemos a los que están constantemente pidiéndole al Señor pruebas. Pero por otro lado, el Señor contesta que lo que van a tener en respuesta es el signo de Jonás. La pregunta sería, ¿y de qué se trata el signo de Jonás? Bueno, el Papa Francisco dice, yo les invito a reflexionar otro detalle que se deduce en el síndrome de Jonás, lo que el profeta tenía en su corazón. Él no quería ir ni a Nínive y huyó. Pensaba que tenía las ideas claras. La doctrina es esta, se debe creer solo en esto. Pero si ellos son pecadores, que se las arreglen. Yo no tengo nada que ver con ellos. Ese es el síndrome de Jonás. ¿Recuerdas tú cómo rezaban los fariseos? Ay, gracias Señor que yo no soy como ellos. ¿Te acuerdas? Bueno, Jesús condena esta actitud. Por ejemplo, en el capítulo 23 de San Mateo, los que creen en este síndrome son llamados hipócritas. No quieren la salvación para la gente pobre. Bueno, pues Dios dice a Jonás, pobre gente. No se distingue ni cuál es el de la derecha, ni cuál es el de la izquierda, porque son ignorantes, pero son pecadores también. Jonás continuó insistiendo, quieren justicia. Yo observo los mandamientos, yo sí estoy bien, ellos que se las arreglen. Bueno, ahí está el síndrome de Jonás. Ese síndrome que golpea a aquellos que no tienen ese celo por la conversión de las almas y que buscan una santidad, diría el Papa Francisco, y él le nombró a esa comunidad perversa, como lo exclamó nuestro Señor. El Papa Francisco la nominó los de tintorería, la santidad de tintorería. Muy bien, muy bella, hecha con lo mejor, pero sin llevar misericordia al otro. No predican al Señor. El Señor ante esta generación se encuentra enferma del síndrome de Jonás y promete el signo de Jonás. Es decir, el Evangelio de San Mateo dice, pero Jonás estuvo en la ballena 3 noches y 3 días.
La referencia que hace es de Jesucristo en el sepulcro, en la muerte y la resurrección. Y ese es el signo que Jesús promete contra la hipocresía, contra la actitud de religiosidad perfecta, contra la actitud de santidad de tintorería. El signo de Jonás promete misericordia, promete perdón a través de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. El signo de Jesús promete la misericordia. Él ya decía, yo quiero misericordia, no quiero sacrificios. Por tanto, el verdadero signo de Jonás es aquel que nos da la confianza, que nos hace sentir que seremos salvos precisamente por la sangre de Cristo. Hay muchos cristianos todavía hoy que piensan que se salvan y que serán salvados por sus obras. Por sus obras. Bueno, sí, las obras son necesarias, pero no son la consecuencia. No son la consecuencia. Son una respuesta de amor misericordioso lo que nos salva. Las obras solas, sin ese amor misericordioso, no son suficientes. Sería el síndrome de Jonás. El síndrome de Jonás afecta también a aquellos que tienen confianza solo en una justicia personal por sus obras o en sus obras. Y cuando nuestro Señor dice generación perversa, se refiere justamente a todos aquellos que están viviendo bajo ese mismo síndrome, que ya se creen santos, que critican a los demás, que tienen obras sin misericordia. Pero hay aún más. El síndrome de Jonás nos lleva a la hipocresía, a esa suficiencia que creemos nosotros que somos capaces de alcanzar, porque vamos a ser cristianos limpios, cristianos puros, porque estamos muy activos, porque le realizamos obras, por todo eso. Pero la enfermedad más grave es este síndrome. El signo de Jonás es misericordia. Y esa muerte y resurrección de nuestro Señor ha sido para nuestra salvación. El signo de Jonás nos llama, nos invita. Y este día es una posibilidad para recordar esta enseñanza. Queremos, pregúntatelo a ti, ¿queremos vivir en el síndrome de Jonás o queremos encontrarnos con el signo de Jonás? El pueblo israelita lo vio, fue salvado, fue testigo de la intervención de Dios en su persecución, en su duda, en su hambre, en su temor. Entre ellos, seguramente había muchos con la enfermedad del síndrome de Jonás, pero muchos más se dieron cuenta que había uno más allá de Jonás y más allá de Salomón, uno más allá en sabiduría y más allá en poder y en misericordia, y es nuestro Señor. Ahora, yo te dejo a ti con esas palabras, yo te dejo a ti con esas preguntas. ¿Quieres o te has dado cuenta si estás enferma del síndrome de Jonás o quieres realmente encontrarte con el signo de Jonás, que es la misericordia de Dios infinita? Bueno, pues espero que esto esté iluminando un poquito
tu lectura y tu reflexión de esta día. Yo les agradezco. En unos minutos voy a poner en el Facebook las fotografías de lo bien que lo pasamos el sábado con los voluntarios. Gracias. Hubo más gente tratando de dar lo que ellos tenían, o tiempo, o talento, o donación, por toda esta remodelación que se está haciendo para las hermanas mercedarias que hemos convocado a través de la misión de San Juan Diego. Ayúdanos, dile a otro. Si tienes materiales de construcción, si tienes puertas, si eres carpintero, tu talento puede hacer una obra de la misericordia. No te quedes pensando que ya haces muchas obras y que eso es suficiente, que ya te ganaste el cielo. No, atrévete a siempre dar un paso nuevo y correr todos los riesgos, porque al final la ganancia siempre será mayor. Que seamos capaces, pidámosle a Dios en este día, de hacer esa búsqueda del signo de Jonás, de buscar la misericordia y el perdón de Dios y de poder proclamarlo. Que no nos quedemos con esta enfermedad de yo ya lo hice, yo ya lo alcancé, yo ya soy santo, yo sí cumplo los mandamientos. O que no nos quedemos con esta otra enfermedad del miedo, se me fue el miedo, paralizados por el temor. Que podamos permanecer firmes y seguir y seguir. Las palabras de nuestro Señor a Moisés son bastante reveladoras. Y le dice a él, bueno, ¿por qué te quejas? ¿No? ¿Por qué vienes hacia mí? Dile a tus hijos, dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que tus hijos pasen. De pronto me da la impresión que volvemos a ver aquí a un Moisés intercesor por las necesidades de su pueblo. Y yo creo que la iglesia, unos serán los obreros, pero también otros, junto con los obreros, debemos de estar levantando ese bastón, mostrando nuestra confianza a través de nuestra oración constante, la oración por intercesión de nuestros hermanos y la obediencia plena a Dios, para que junto con ellos sepamos que no mojarán piedra alguna y pasarán hacia la otra lado, donde serán testigos de la obra maravillosa de Dios. ¿Por qué no la reconoces? Bueno, te lo voy a decir de esta manera, porque quizás tu problema no es el que tú te imaginabas, ¿no? Sino tu problema es o te ha paralizado el miedo o simplemente tú eres como aquellos que crees que ya te has salvado. Déjanos en paz. Queremos servir a los egipcios porque es mejor servirlos que morir en el desierto. El síndrome, ¿a dónde te llevará? El signo, ¿qué te dará? Ahora, ¿qué decides tú? ¿Estás encontrando pocas respuestas porque prevalece en ti el síndrome de Jonás? ¿O quizás porque te ha paralizado el temor? ¿O estás dispuesto a seguir adelante para ser testigos del signo de Jonás, el perdón y la misericordia de Dios? Permanezcan firmes. Diles que sigan adelante. No se asusten. Permanezcan firmes y verán que Yahvé los va a salvar. Y yo te puedo decir a ti que me escuchas y que me ves, recuerda que Yahvé
siempre es fiel a sus promesas. Bueno, pues ahí está el tema. Espero que te haya ayudado. Dejemos obrar a nuestro Señor con todo su poder. No pidamos signos, sino quizás hoy te des cuenta y logres ver que en los momentos de persecución, enfermedad, vacíos, crisis, el caos te permite tener el signo de Dios, porque Él siempre va a venir a tu ayuda con toda su omnipotencia, pero particularmente con su misericordia y su amor. Y tú vas a ser testigo de ello. Ojalá que después de ser testigo puedas dar testimonio y sigas viviendo ese signo y no quedarte morir en la opresión y en la esclavitud del síndrome de Jonás. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima y estén pendientes porque ahorita voy a hacer algunas otras cosas en el Facebook.